Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. La mitad de un país lo adora, la otra mitad lo detesta. El polémico Recep Tayyip Erdogan se enfrenta el domingo a unos comicios que podrían marcar el fin de sus 20 años de gobierno. Y Siria volvió a la Liga Árabe y desató la rabia entre la oposición dentro y fuera del país. 12 años después de la guerra, Bashar al-Assad retoma su agenda internacional pese a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en su contra y violaciones a los derechos humanos. Y se cumple un año del asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh. Una tragedia nacional que conmocionó al mundo y cuya muerte sigue en la impunidad. Iniciamos en Turquía. Este domingo el país vive las elecciones presidenciales y parlamentarias más reñidas en las últimas 2 décadas. Son una prueba para el actual presidente y candidato a la reelección, Recep Tayyip Erdogan, quien lleva 20 años en el poder, dado que por primera vez la oposición tiene posibilidades reales de vencer. Veamos un gráfico sobre el sistema electoral. Hay 64 millones de electores turcos en una población de casi 85 millones. En julio de 2018, Turquía pasó de ser un sistema parlamentario a uno presidencial. Los votantes eligen ahora directamente al presidente y queda así abolida la figura del primer ministro, dando un mayor poder al presidente vencedor. También el vencedor necesita lograr la mayoría absoluta. Si nadie la alcanza, los 2 principales candidatos se enfrentarán a una segunda vuelta 2 semanas después. El presidente también gobernará por un periodo de 5 años y podrá ser reelegido nuevamente. Además, se elige a 600 miembros de la Gran Asamblea o Parlamento por un sistema de representación proporcional para evitar un Parlamento sin mayoría y la fragmentación política. Solo los partidos con al menos el 10% de los votos a nivel nacional en las legislativas tienen derecho a presentarse. Sin duda, la crisis económica y la economía pondrán a prueba al próximo presidente y juega un papel clave en las votaciones. La crisis financiera podría pasarle factura a Erdogan, a lo que se suma una inflación disparada que golpea la canasta básica o al acceso a la salud y a las medicinas, y una caída de la lira turca que continúa perdiendo su valor frente al euro y al dólar. Veamos más sobre estos retos económicos en el siguiente informe. Muchos turcos que se preparan para votar en las elecciones generales del domingo ya no votarán a Recep Tayyip Erdogan. Para este barbero afincado en Estambul, todo se debe a la política económica del gobierno. Yo diría que los responsables son los que nos gobiernan, toman todas las decisiones sobre la economía y el país. Creo que han tomado decisiones equivocadas. Antes era partidario del AKP, pero ya no creo que les vote. Erdogan se enfrenta a la mayor amenaza a su presidencia desde que fue elegido. Un programa económico que ha llevado al gobierno a recortar los tipos de interés en lugar de subirlos, lo que ha provocado una crisis del coste de la vida. Así como una moneda debilitada. Erdogan, de 69 años, logró mantener una sólida base de votantes gracias al crecimiento económico de su primera década de gobierno. Pero desde su reelección en 2018, la inflación se ha disparado. En abril cayó al 43,7%, pero alcanzó un máximo del 85,5% en octubre del año pasado. De hecho, a finales de 2022, Turquía tenía el 4º nivel de inflación más alto del mundo, solo por detrás de Zimbabue, Venezuela y Sudán. La lira turca ha caído un 76% durante el último mandato de Erdogan y los precios de los alimentos siguen subiendo, un 54% en abril de este año en comparación con el anterior. A pesar de todos estos factores, no todo el mundo está dispuesto a culpar al presidente. La inflación es muy difícil para nosotros, pero la gente es culpable de esto, no es culpa de Erdogan. Algunos sondeos muestran a Erdogan por detrás de Kemal Kılıçdaroğlu antes de la votación de la primera vuelta del domingo, aunque la diferencia se ha reducido recientemente. La principal amenaza para la continuidad de Erdogan es el candidato de la alianza de partidos, Kemal Kılıçdaroğlu.
El líder del Partido Popular Republicano de centroizquierda quiere abolir el sistema presidencial y fortalecer al Parlamento y reconstruir también y entregar viviendas gratis, por ejemplo, a los damnificados por los sismos. Entre sus propuestas también está el de acercar sus posturas con la Unión Europea y Estados Unidos. Veamos otros de los desafíos que enfrentará el próximo presidente turco. Los masivos terremotos del 6 de febrero, que dejaron más de 50.000 muertos en el sureste de Turquía y unos 2,7 millones de desplazados, han hecho mella en las campañas políticas, ya que también afectaron al 16% de la población. Si bien el presidente Erdogan fue fuertemente criticado por la gestión de la catástrofe y muchos lo acusan de permitir obras que no cumplían con todos los requisitos, lo que habría magnificado esta tragedia, este será sin duda un tema sensible para los próximos 5 años de gobierno. Por otro lado, sumado al fuerte sentimiento nacionalista y a la crisis económica en los últimos años, se ha incrementado la desaprobación y los casos de violencia y abusos contra los refugiados sirios que intentan sobrevivir en Turquía. Los candidatos opositores proponen devolver a los sirios, más de 3,7 millones de refugiados, a su país de origen, con la mediación, eso sí, de Damasco. Y un país cada vez más pegado al islamismo y alejado de la modernidad con la que Erdogan inició su carrera política, las mujeres están relegadas a un segundo plano en la vida política. Solo 4 tienen posibilidades reales de llegar al Parlamento. Cambiamos de tema. Más de una década de guerra en Siria, que derivó en la expulsión de Damasco de la influyente Liga Árabe, Bashar al-Assad volvió a ser admitido en la organización. Un paso más en la normalización de las relaciones con sus vecinos, pese a que el dictador, quien controla la mayor parte de Siria, fue acusado de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Y para analizar la importancia de este restablecimiento de relaciones, tenemos a Susana Mangana, analista política internacional. Gracias por estar en France 24. Susana, ¿cómo logró al-Assad esta reintegración? ¿Qué hay detrás de este ingreso y si está buscando Assad ayudas internacionales para reconstruir un país en ruinas? Sí, bueno, efectivamente, la readmisión de Siria en la Liga de Estados Árabes, que es el órgano supranacional que tienen los países árabes para dirimir sus conflictos, pero en ese cometido ha sido evidentemente un fracaso, ¿no? Evidentemente nefasta la actuación de la Liga Árabe a lo largo de las últimas décadas. No obstante, como tú decías, es un organismo influyente en la región. Lo que ha hecho es valerse del momento en el que están viviendo las relaciones internacionales con una coyuntura que tenemos instalada en la guerra de Ucrania-Rusia y, por tanto, ha habido un acercamiento del mundo árabe al régimen de al-Assad, toda vez que han caído en la cuenta países como Arabia Saudí o la propia Turquía también en la región, de que no era el final del dictador, sino que tienen que aprender a volver a convivir con él, pues porque no había un plan recambio para Bashar al-Assad. Susana, ¿y qué consecuencias puede tener esta reincorporación para la población civil siria, también para la escasa oposición dentro del país? Bueno, evidentemente, como ya nos esperábamos, ha habido unas declaraciones muy altisonantes, muy rimbombantes, de que le van a exigir una serie de condiciones a Bashar al-Assad, sobre todo transitar en esa hoja de ruta de Naciones Unidas para poner fin al conflicto sirio, que ya está vigente desde el 2015 y pocos avances ha habido. Pero yo creo que para la población siria lo que urge hoy es ver si va a cambiar la tónica, el diálogo con unas autoridades que tienen que facilitar el regreso de millones de refugiados que todavía están desperdigados por la geografía de Oriente Medio, sobre todo en el país vecino Turquía, pero también en Jordania o en el Líbano y en Egipto, y darse las condiciones para que puedan volver con seguridad a sus poblaciones natales sin sufrir represalias del régimen. Eso es algo muy importante para la población. Pero cuando hablamos de oposición, como tú decías, no solo es casi inexistente porque se la ha aniquilado o bien se la ha asesinado, se la ha obligado al exilio forzoso, pero no han hablado de incorporar a la etnia kurda, que como sabemos es parte del paisaje, del puzzle étnico y confesional de Siria, y sin incorporar a los kurdos al diálogo con las autoridades de Siria, pues nunca vamos a tener una paz duradera, sostenible en el tiempo en aquel país.
Y Susana, muy brevemente, en los últimos años Siria se ha convertido en un narcoestado con su producción de píldoras Captagón, algo que preocupa, por ejemplo, a los países del Golfo. ¿Por qué le interesa a los miembros de la Liga Árabe esta entrada de Siria? Les interesa porque de alguna manera prefieren tener en su redil y cercanos a ellos a un país que ha estado bajo la bota militar de Irán, pero que además tiene muy fuerte dependencia de la República Islámica de Irán, que es el archienemigo de las monarquías petroleras árabes. Es decir, de esta manera todos ganan. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o el propio Egipto tienen cerca a Bashar al-Assad, que necesita sí o sí reanudar su relación, su vínculo con los hermanos árabes, pues de esta manera también se da por enterrada el hacha de guerra, se termina el conflicto sirio a nivel internacional porque ya no se espera que caiga su régimen, con lo cual todos salen ganando. Arabia Saudí tiene más cerca de su protección, pero también de su control al díscolo del mundo árabe, que es Bashar al-Assad y Siria, que son cercanos a Irán, y por otro lado Bashar al-Assad es reincorporado, readmitido en la Liga de Estados Árabes, con lo cual ya los árabes no esperan que su régimen termine. Susana Mangana, muchísimas gracias por este análisis y por estar con nosotros en France 24. Y se cumple el primer aniversario del asesinato de Shirin Abu Akleh, la periodista de Al Jazeera que recibió un disparo en la cabeza durante su cobertura de una redada israelí en la Cisjordania ocupada. Un año después, su crimen sigue impune. La historia nos la traen nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cue Barberena. El legado de Shirin Abu Akleh sigue vivo. Hoy se celebra una misa en honor a la reportera palestino-estadounidense asesinada hace un año cuando cubría una redada del ejército israelí en Jenin. Familiares y amigos siguen reclamando que su muerte no quede impune. Este último año fue muy difícil para nosotros, especialmente sabiendo que no se ha hecho justicia aún. Esa única bala que la mató nos dejó con dolor y agonía, deseando que todo fuera un mal sueño. Me siento como si fuera el primer día. Es muy duro, pero seguiremos adelante porque ese es el mensaje de Shirin. Mujer, cristiana, periodista, así reivindica a Shirin su sobrina Lina. Apoyada en testigos e investigaciones de medios y de la ONU, culpa del crimen a un francotirador israelí. Aunque Israel admitió la responsabilidad de un soldado como alta probabilidad, se niega a iniciar una causa judicial, lo que obligó a la familia a recurrir a la Corte Penal Internacional. Todavía estamos esperando respuesta del fiscal con la esperanza de que tome este caso, ya que constituye un crimen de guerra bajo la ley internacional. Queremos que el soldado se haga responsable y también la persona que le ordenó apretar el gatillo. Rendir cuentas se traduce en acciones y eso es lo que aún no hemos visto. Es lo que exige el Sindicato de Periodistas Palestinos. Su presidente explica que Shirin es una de los 55 reporteros muertos desde el año 2000 y denuncia que solo en 2022 hubo 902 agresiones contra la prensa. Todo periodista que quiere transmitir la verdad es objeto de ataques y crímenes. Nosotros sufrimos 2 veces, por los asesinatos y los crímenes y por el silencio de la comunidad internacional. Reconocida en vida, Shirin Abu Akleh es hoy un símbolo para los palestinos, que le dedican grafitis, monumentos y hasta una calle en Ramallah. Así mantienen la memoria de la voz de Palestina. Llegamos al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.